Vamos a trabajar un poco con el tema de subnetear una red. Ya estuvimos comentando en clases anteriores todo lo que es el esquema de direccionamiento por clases, que existe la clase A, la clase B y la clase C. Para tener un esquema de direccionamiento o pensar en un esquema de direccionamiento, recordar que siempre lo vamos a hacer con respecto a las necesidades que tengamos. Vimos en una clase anterior también que podemos requerir hacer segmentación de la red o subnetear porque requerimos tener direcciones diferentes en un piso diferente, requerimos tener direcciones o redes diferentes para la necesidad. Puede ser que para visitantes una red, para funcionarios una red, para estudiantes otra red, para servidores otra red y así sucesivamente. Eso sería por necesidad. Entonces hoy vamos a hablar un poco, en este video específicamente vamos a enfocarnos en poder subnetear una red de versión 4. Estas redes de versión 4 se sustentan en las tres clases que habíamos analizado en otro apartado del curso. Recordando que tenemos la clase A que tiene una longitud o una máscara fija para espacio para red de slash 8 o lo que es equivalente a una máscara de 255.000. Recordando que todas las máscaras son igual de 32 bits, similar a lo que es una dirección IP, y que todos los bits que están encendidos dentro de la máscara son los que representan el espacio de red. Teniendo entonces una máscara con longitud de el slash 8, representada como 255.000, vamos a tener un espacio para host de 16.777.000. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque tenemos tres octetos, o sea, tenemos 24 bits para hacer o para definir host, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando una fórmula que comúnmente trabajamos para esto, que es la de 2 a la n, donde n va a ser la cantidad de bits que vamos a estar reservando para espacio para host. En este caso nos están otorgando 24 bits para host. Entonces 2 a la 24 nos va a dar esa cantidad de hosts que podemos tener. Si tuviéramos un espacio para la clase B, por ejemplo, que tiene 16 bits de máscara, o sea, slash 16, o su equivalente en notación amplia 255.0.0, eso nos dejaría apenas 16 bits para red, para host, perdón. Y también tenemos 16 bits para el espacio de red. Entonces, 2 a la 16 nos va a dar 65.534. Si lo sacan con una calculadora por ahí, 2 a la 16 va a dar 65.536, pero para cada red tenemos que empezar a considerar que tenemos que cortar o eliminar dos direcciones que no se pueden utilizar para ningún host. Recordando que esas direcciones son la dirección de red y la dirección de broadcast, o sea, la primera, la dirección 00, dirección de red, y la última, la dirección de broadcast, que normalmente tiene todo el espacio de host en uno. Esas dos direcciones no se pueden utilizar. Por último, tenemos las direcciones que son de clase C. Estas direcciones de clase C tienen 24 bits, lo que nos deja una máscara de 255, 255, 255.0. Ese es su espacio para red, por lo que tienen 24 bits para red y solo nos dejan 8 bits para host. Al tener 2 a la 8 bits nada más disponible para host, eso nos da apenas 256 o 254 haciendo la resta del espacio de red y del espacio de difusión, ¿verdad? Que tenemos con el broadcast. Entonces, partiendo de este hecho, nosotros podríamos, si necesitáramos dimensionar o subdividir una red y tenemos pocos hosts, podemos dimensionar uno para 256 o 254. Si requerimos más direcciones o vamos a tener más hosts de 254, entonces tenemos que usar una máscara slash 16, que vean que esa tiene 65.534. Y si todavía tuviésemos que usar muchos más hosts de 65.000, entonces tendríamos que usar una red con máscara 8 para poder dimensionar eso, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. Con base a esta información, entonces podemos tener algo como esto. Por ejemplo, en la primera tabla, como se muestra acá, iniciamos con una dirección sugerida 10.0.0.0.0 con máscara 8,
que es su red inicial. Recuerden que esta es una clase A, entonces vamos a tener una máscara de /8. La vamos a pasar a una máscara /16, o sea, vamos a hacer subredes. Las subredes solo pueden estar eh, o utilizar el espacio de host que queda posterior al tipo de clase de red. Entonces, si tenemos a las redes de clase A desde la 000 hasta la 127, ¿verdad? Esta es una red de clase 0, empieza con 10.000. Esa solo tiene 8 bits para la parte de red. Entonces, si la queremos subdividir, hacerla o pasarla, trasladarla a una máscara 16, o sea que tenga 8 bits para hacer sus redes, en la segunda tabla vamos a mostrar cómo se ve también si lo quisiéramos pasar a una de 254. Si lo hacemos con una de 16, vamos a tener 65.534 hosts. Si lo hacemos con una de 24, vamos a tener 254 hosts para cada red. Entonces ahí vemos lo que llamamos la dirección de red. Vean que la dirección de red está definida porque su espacio de host es en ceros, entonces tenemos todos en ceros. Y la dirección de broadcast siempre va a tener todos los bits encendidos del espacio de host. Entonces podemos ver por acá 10.0.255.255. Entre esas dos direcciones vamos a tener, para este caso, 10.001 hasta la 10.0.255.254. Esas direcciones son las que podemos utilizar para colocarlas a los diferentes hosts de la red que estamos creando. Entonces, partiendo de esto, podemos tener con una red 10.0.0.0 con máscara 8, 16 con otros 8 bits para hacer sus redes, o sea, 2 a la 8, 254 256, perdón, subredes, porque aplicamos nuevamente la fórmula de 2 a la n. Esa fórmula de 2 a la n nos va a servir tanto para calcular las subredes como para calcular la cantidad de hosts por subred que nosotros estamos diseñando. Entonces, ustedes no van a ocupar más de 256 subredes. Esta configuración que estamos viendo en este momento va a ser totalmente funcional. Si requiero más redes con menos hosts, entonces puedo agrandar todavía mi máscara de red o mi definición de red y tomar como están en el apartado de más hacia la derecha, donde se toma una máscara de 24, o sea, partiendo de los 8 que ya no podemos tocar porque cada red, clase A, clase B, clase C, tiene un espacio definido o predefinido para red. Cuando yo hago sus redes, tomo parte del espacio para host para hacer las subdivisiones. En este caso estoy tomando en lugar ya de 8, cuando lo hice en la anterior, en la del lado izquierdo, para llegar a 16, ahora estoy tomando 24, entonces estoy tomando 16 bits adicionales para poder hacer sus redes. Entonces quiere decir que voy a tener 65.536 subredes disponibles, pero con una menor cantidad de hosts para cada red. Cada red solo va a poder tener 254 hosts o su equivalente 2 a la 8 menos 2. 2 a la 8 es 256. Le restamos 2, que son las dos direcciones que no podemos utilizar, que es la dirección de red y la dirección de broadcast. Entonces eso nos deja 254 direcciones disponibles para cada subred que podamos tener ahí. Ven que aquí el concepto está en que si usted necesita una gran cantidad de subredes para asignarle a host, por ejemplo, una cablera que tiene muchos clientes, va a requerir muchas subredes y pocas direcciones para host. ¿Por qué? Porque si en una casa ocupa una para el router y el resto lo hace con Nateo o Network Address Translation. Pero si usted más bien lo que tiene es un espacio donde hay muy pocas redes, pero tiene muchos usuarios por cada red, entonces tendría que regresar al modelo como se planteó en el primero que está a la izquierda, ¿verdad? Donde tenemos apenas 16 espacios para host y tenemos 8 espacios que dejamos para hacer subredes. Con esto, entonces, bueno, más o menos así es como se ven las diferentes máscaras. Las máscaras van a servirnos para hacer esas subdivisiones. Entonces, nosotros podemos hacer máscaras de 25, de 26, de 27, de 28, 29, 30. Vean que cada vez que incrementamos o tomamos un bit prestado de la parte de host para pasarlo a la parte de red y transformar esta en una máscara de red más grande, vamos a incrementar, sí, la cantidad de subredes, pero vamos a decrementar automáticamente
la cantidad de hosts disponibles. Que vean que al final estamos trabajando con bits. Cada bit que tomamos nos va a dar 2, 4, 8, 16, 32, según la cantidad que sigamos sumando. Lo mínimo que usted, o lo máximo en cantidad de bits para red que usted va a tener es 30, y lo mínimo en cantidad de hosts que usted, de bits para cantidad de hosts que usted va a tener siempre son 2, ¿verdad? Como se muestra acá en la tabla. Entonces, lo mínimo que vamos a tener 2. ¿Por qué 2 bits para host? Bueno, porque si aplicamos la fórmula de 2 a la 2, nos va a dar 4. A eso le restamos 2, que es la dirección de red, y la dirección de broca nos va a dejar 2 direcciones para usar en los hosts, ¿verdad? Si tomáramos un solo bit para la parte de host, tendríamos 2 a la 1 es 2. Vamos a quitar el 2, que es la dirección de red, dirección de brocas, entonces no vamos a tener direcciones para asignar a los hosts, entonces no es una red válida. Lo máximo que usted puede tener, entonces otra vez, son 30 bits para la parte de red, como se muestra en esta última, y una máscara en decimal punteado, que es como llamamos a esto ya extendido, pasándolo de binario a decimal, de 255, 255, 255, 252. Prefijos de su neteo para una red /16 o una /8. Aquí vemos las diferentes características. Si empezáramos con una red que tiene una máscara inicial de, de /16, o sea, 255, 255, y queremos empezar a subnetear, podemos hacerlo con 17, con 18. Vean que básicamente lo que estamos haciendo es, como se muestra acá, tomar un bit prestado, ¿verdad? Cada vez que requerimos pasar, tomamos un bit prestado, aquí 2, aquí 3, aquí 4, 5, y si aquí lo vamos viendo, 4, 5, 3, 2, a eso le llamamos pedir bits prestados del espacio de host para hacer más cantidad de subredes. Ven que conforme vamos aumentando, ¿verdad? Aquí hacia abajo vamos aumentando la cantidad de subredes o de bits que estamos pidiendo para subredes, se está incrementando la cantidad de subredes y se está decrementando, ¿verdad? La cantidad de hosts que yo puedo tener por cada red. Empezamos con 32,000, pasamos a 16,000, 8,000 y ahí. Hasta que llegamos a lo más pequeño, ¿verdad? Que es una máscara 30, donde tenemos 30 bits para red y solo dejamos 2 bits para hosts. Aquí estamos bien. Entonces, si quisiéramos crear 100 subredes con un prefijo de barra /16, quiere decir que para hacer 100 subredes podemos utilizar otra la fórmula. Como se muestra acá abajo, para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitan prestar 7 bits, es decir, 2 a la 7 nos da 28. 2 a la 7 nos da 128, perdón. Nos da 128 subredes para un total de 128 subredes por ahí. Es un tema de la traducción, ¿verdad? Tenemos 2 a la 7, nos da esos 128. Entonces, necesitamos al menos 7 bits prestados para tener esta cantidad como mínimo de hosts, ¿verdad? Porque nos están de subredes, perdón, porque nos están pidiendo 100. Entonces, siempre que vayan ustedes a calcular tanto las subredes, la cantidad de subredes que están solicitando, por ejemplo acá, tantas subredes, o la cantidad de hosts por subred, hagan ese ejercicio. Hagan 2 a la n y traten de encontrar un valor que se acerque o que cubra la cantidad requerida. En este caso, para hacer 100 necesitamos 128, porque si tomáramos 2 a la 6, 2 a la 6 da 64, entonces en 64 subredes no me alcanza para estas 100. Entonces, cada vez que hagamos esto, recordar hacer el 2 a la n, y en el caso de las subredes no necesitan restar las dos direcciones que les comentaba antes de la dirección de red o la dirección de brocas. Solo en el caso de cálculo de direcciones disponibles para los computadores, sí tenemos que hacer la resta de dos direcciones. Si requiriéramos, en lugar de 100, requerimos 1000 subredes, entonces igual buscamos un 2 a la n que nos dé o que nos cubra al menos las 1000. Para tener 2 a la n que nos cubra las 1000, ven que ocupamos 2 a la 10 para tener al menos 1024 subredes. Entonces sabemos que vamos a requerir al menos 10 bits
del espacio de host para poder crear esas subredes. Entonces, al menos necesitamos una dirección que tenga 10 bits disponibles del lado de host, ¿verdad? Una de ellas son las prefijo 8, que es la que estamos mostrando acá como ejemplo. Entonces ya con eso tenemos. Recordar esto, los bits de la red, ven que aquí hablamos de una prefijo 8, o sea, estos primeros 8 no se consideran como parte de el espacio de bits que ustedes van a pedir. Adicional a estos 8, ustedes van a pedir 10 adicionales para poder crear la subred. Las subredes siempre se van a crear en el espacio de host de cada red. Otra vez, una clase A tiene 24 bits para host, una clase B tiene 16 bits para host y una clase C tiene solo 8 bits para host, ¿verdad? Ese es el espacio que ustedes pueden utilizar para hacer sus redes. Si lo hacen contemplando esto, están haciendo un cálculo incorrecto, ¿verdad? Al tomar los datos del primer octeto de la parte de red que pertenecen ya a esa red, contemplarlos ahí es una forma incorrecta de hacer este subneteo. Subneteos para cumplir requisitos. Si yo ocupo cierta cantidad de hosts, entonces aquí mi lógica dice que yo tengo que enfocarme en hacerlo con base a la cantidad. Entonces, aquí me van a decir, por ejemplo, se requiere dimensionar las direcciones necesarias para poder tener una intranet, una DMZ, y la empresa podría utilizar la red 10.00/8 y la subred en el límite de /16 o /24. Están habilitadas todos los dispositivos de la DMZ o la zona desmilitarizada, que se llama aquella área de la red donde usted puede acceder desde la intranet a los servidores que están ahí y desde internet a los servidores que están ahí. Tendrían que configurarse con direcciones IP fijas, ¿verdad? Entonces son como unos servidores, estos que se ven acá, que están en la DMZ, van a tener direcciones IP públicas y algunos equipos acá dentro de la intranet van a tener direcciones IP privadas. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, bueno, tenemos que considerar qué ocupamos. Dice que aquí existen dos factores que se deben tener en cuenta a la hora de planificar: el número de direcciones de hosts requeridas y las subredes. Entonces, en el caso de nosotros, si solo nos dicen cantidad de subredes, y tomamos el 2 al aire para cantidad de subredes. Si nos dice host por subred, entonces ahí tenemos que considerar cuántos hosts mínimo por cada subred. Normalmente les van a pedir o uno diseña con respecto a la cantidad de hosts y después dice, ok, puedo tener tantos hosts con esta cantidad de redes. Aquí se está haciendo un trabajo así, ¿verdad? Tenemos una longitud de máscara de 25, partiendo, entonces partiendo de esto, tenemos entonces una máscara 255, 255, 255, 128, 26, 27 y así sucesivamente. Entonces, subneteando eficientemente la IP versión 4. Si cuando ustedes están subneteando una dirección de IP versión 4, tomen siempre como referencia, porque todos los segmentos tienen que ser iguales, tomen como referencia la cantidad de direcciones máxima que les va a pedir para alguna subred. Vean que aquí tenemos en corporativo, 40 direcciones IP públicas, en sede, como el branch 1, 25, en el branch 2 tenemos 30, en el branch 3 tenemos 10 y en el branch 4 tenemos 15. Entonces, como el número más grande va a ser el corporativo, la sede central, de 40, entonces ustedes tienen que dimensionar su red con respecto a esas 40 direcciones. Las otras no es que no las tomamos en cuenta, pero ya sabemos que si podemos reservar al menos para 40 direcciones, la de 30, la de 10, la de 15, la de 25 van a poder direccionarse en esas redes que estamos creando porque al menos estamos reservando para 40 direcciones, ¿verdad? Entonces eso tomarlo en cuenta cada vez que ustedes diseñan. Siempre busquen la red cuando están haciendo subneteo, busquen la cantidad máxima en una sola red de direcciones que se ocupan. En este caso, eso lo logramos entonces otra vez con que tiene 40 direcciones públicas. Entonces, para hacer 40, con 40 direcciones públicas ocupamos 2 a la 5 serían 32, 2 a la 6 dan 64, 64 direcciones, a esa le restamos 2, nos quedan 62, de esas 62 vamos a poder entonces direccionar las 40 que requerimos, ¿verdad? Entonces recordar que para este caso específico ocuparíamos entonces 6 direcciones, 6 bits, perdón, del segmento de host para poder tomarlo como referencia. Entonces por aquí tenemos
2 a la 10 en bit de host hace 1022 direcciones, porque acá arriba nos dice que en el ejemplo su ISP ha asignado una dirección IP de red pública con este segmento de 10 bits a su sede central que proporcionará 1022 direcciones. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener una gran cantidad de direcciones. Hay 5 sitios, por lo tanto, 5 conexiones a Internet, lo que significa que la organización requiere 10 subredes con la subred más grande que es la 40, que es lo que les explicaba antes, ¿verdad? Y asignó 10 subredes en la máscara 26. Entonces, se hace relativamente sencillo esto, ¿verdad? Siempre y cuando consideremos, vamos a dejar esto para un siguiente video, consideremos entonces el valor más alto. Vamos a hacer un video aparte solo de cálculo utilizando un ejemplo como base.